Buenas y bienvenido a Yo estaré siempre con vosotros, Catequesis de Andar por Casa, el podcast donde encontrarás material muy valioso para alimentar la fe de tus hijos y de toda la familia. Aquí estamos todos los lunes, miércoles y viernes para traerte consejos, tips e ideas para aplicar a nuestra cultura familiar cristiana, especialmente para fortalecer la fe de nuestros hijos. Nosotras somos Virginia y Hermana María. Y venimos desde el Secretariado de Evangelización de la Conferencia Episcopal Española. Hoy es miércoles 28 de abril y vamos a hablar de ¿cómo prepararnos para Pentecostés? Recordar la fe crece cuando se comparte. Pues ya llevamos avanzado unas semanitas en este tiempo pascual y nos dirigimos, ponemos la mirada, ¿no?, a la meta de este tiempo, que es Pentecostés, ¿no, María? Sí, sabemos que el tiempo litúrgico de la Pascua termina ese domingo, el domingo de Pentecostés, teniendo previamente la ascensión de Jesús a los cielos. Y bueno, yo creo que puede ser un tiempo propicio, aunque posiblemente se nos prolongue en el tiempo esta preparación a Pentecostés. Pero bueno, creo que tiene una clave también para reconocer los dones del Espíritu Santo en nuestra vida y también esa aportación peculiar que puede ser para la vivencia en familia, ¿no? Entonces, de ahí la propuesta de prepararnos desde este momento, con este podcast de los miércoles, a recibir el Espíritu Santo el día de Pentecostés y, bueno, lo recibimos todos los días y ser conscientes de ello, yo creo que ya merece la pena. Pues sí, la verdad es que sí. A ver, cuéntanos, María, cuéntanos por qué empezamos. Bueno, vamos a partir de lo que nos dice nuestro catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica, sobre el tema de los dones y frutos del Espíritu Santo. Nos vamos a dejar llevar un poquito, ¿no?, de lo que yo he escuchado al obispo Munilla, que tiene mucho, ¿no? Yo invito también a nuestros oyentes a acudir a las ponencias y charlas, tanto en distintos ámbitos, ¿no?, que tiene Monseñor Munilla sobre el tema del Espíritu Santo y sobre el tema de sus dones, ¿no? También me quiero dejar acompañar por el jesuita que murió hace relativamente poco, ¿no?, Carlos Vallés, que tiene también un libro de Gustave Thibet, Dones y frutos del Espíritu Santo, y el cardenal Carlo María Martini, del que también su libro Hombres y Mujeres del Espíritu, Meditaciones sobre los dones del Espíritu Santo. También va a iluminarnos en estos podcasts. Esto en esta lectura, en esta escucha y en este abrirnos a la acción del Espíritu y basarlo, ¿no?, donde lo que nos dice nuestro catecismo. Por eso me remito al número 1830, 1831, que son los que recogen este número. Y sencillamente lo voy a leer, ¿vale?, para que les suene a nuestros oyentes y puedan siempre remitirse aquí, ¿vale? Siempre vamos a partir de esta verdad que nos dice el catecismo. Dice así en el 1830, la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo, ¿no? La vida moral de los cristianos está sostenida. Así que qué importante, ¿no?, que nosotros nos hagamos conscientes que nuestra vida está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes, no intermitentes, sino permanentes, que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Entonces, esos dones, que son esas disposiciones permanentes, que nos hacen dóciles, ¿no? Qué importancia, porque al final el don por excelencia o cuál es la mejor manera de acoger al Espíritu Santo es ser dócil a Él, ¿no? Entonces, qué importante que estos dones que vienen del Espíritu nos hagan dóciles a sus impulsos, a sus inspiraciones, porque eso no comenta Monseñor Munilla, ¿no?, que a veces eso, podemos sentir que tenemos una ocurrencia y cómo discernir si esa ocurrencia es del Espíritu Santo o es nuestra, ¿no? Entonces, necesitamos los dones para saber discernir que esos impulsos y esa inquietud o ese deseo o lo que palpita dentro de nuestro corazón es propio del Espíritu Santo. Y continúa sencillamente en el Catecismo en 1831, nombrando los 7 dones: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.
pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David, completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben, hacen de los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Y después en el siguiente número ya habla de los frutos. Nosotros, como nos vamos a centrar en los dones, nos quedamos aquí, ¿no? Pero eso, pertenecen en plenitud a Cristo y es muy bonito, ¿no? Como Carlos Vallez comenta esto de Jesús nos entrega el Espíritu, igual que el Padre nos entregó al Hijo, el Hijo nos entrega al Espíritu, ¿no? Y quien, dice Jesús, quien me conoce a mí conoce al Padre, bueno, pues quien conoce a Jesús conoce al Espíritu, ¿no? Entonces, esta relación, esta estrechísima relación de la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces, pertenecen en plenitud a Cristo y completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes lo reciben, ¿no? Llevamos muchos podcasts hablando de las virtudes en la vida cristiana, ¿no? Entonces, qué bonito que podamos concluir este itinerario pues presentando como esa plenitud, esa perfección que son los dones del Espíritu Santo que llevan a las virtudes, ¿no? Y también nos comentaba Munilla, ¿no? Cómo nuestra vida en ese llegar a plenitud, ¿no? Podemos hacer el paralelismo, ¿no? Un paralelismo que viene de antiguo, ¿no? De estar nuestra vida remando, ¿no? Una cosa es estar remando con nuestros brazos, ¿no? Que son las virtudes, el trabajarlas, el cultivarlas, también el pedirlas, ¿no? Pero al final es como una parte muy humana y el que nuestra barquilla, el que nuestro proceso espiritual, es que nuestro caminar hacia la plenitud de nuestra vida sea al soplo, ¿no? Venga un viento, ¿no? y nos impulse, ¿no? Pues ese es el Espíritu Santo, es ese impulso que bueno, es mucho menos trabajoso que el ir remando por nuestra parte. Así que tenemos que hacernos, ¿no? Sugiero la propuesta de hacernos mendigos del Espíritu Santo. Vamos a acudir a Él, vamos a pedirle que interceda, que actúe, que nos conceda sus dones para llevar esto a plenitud, ¿no? Y dejarnos inspirar por Él. Bueno, esta sería la base doctrinal de toda nuestra propuesta. Yo creo que esto tiene una aplicación práctica en la familia que a veces es fundamental, ¿no? Sí, claro, ¿no? En esa, bueno, por las distintas cositas, ¿no? Por un lado, eso, ¿no? En familia, buscar juntos la voluntad de Dios requiere ese discernimiento, ¿no? Y saber, pues esa propuesta familiar, ese caminar juntos, ese que sea al soplo del Espíritu Santo, que sea bajo el impulso de sus dones, ¿no? O que sea cosa nuestra y o capricho o tendencia o o gusto, ¿no? Que a veces eso, ¿no? Entonces, saber como familia, sabernos asistidos por los dones del Espíritu Santo, creo que puede ser una experiencia muy bonita, ¿no? Y hacernos conscientes de cada uno de ellos. Es verdad que cuando hablamos de los 7 hablamos de una plenitud, pero luego se va como matizando, ¿no? Para impulsar toda la vida cristiana. Y no sé si querías, ¿te referías a algo en concreto, Virginia? Pues esto que has comentado. Luego también estaba pensando, María, sobre todo para nuestros hijos, los que están ya a puntito de hacer la confirmación, yo lo que he notado es cómo en estos aspectos, ¿no? Del Espíritu Santo, yo noto, o sea, cuando nota esa actuación del Espíritu Santo la notas más fuerte, ¿no? O sea, al final los sacramentos no es otra cosa que la actuación de Dios de forma objetiva. O sea, Dios está ahí y está actuando, ¿no? Y cuando es la confirmación, pues es el Espíritu Santo el que está actuando pues en la persona, en el confirmando en concreto. Y yo, o sea, visualmente de esto que dices, o sea, es que se nota, se palpa, se siente, se percibe exactamente cómo el Espíritu Santo se está moviendo en ese adolescente cuando a lo mejor, adolescente o niño o joven o la edad que sea, ¿no? Que ha recibido el Espíritu Santo, que se nota que está moviendo en él, que se está moviendo en él. No sé si me explico. Sí, yo creo que a veces es difícil percibirlo, ¿no? Esa presencia, o a veces es tan evidente, ¿no? En el mundo en el que estamos, lo que pasa es que eso, que hay que tener mirada, ¿no? Y hay que quitar aquello que impide ver esto, ¿no? Entonces, claro, yo invito a las familias cristianas, a las personas que nos están escuchando en este momento, a pedir, lo primero es esa
capacidad para ver más allá de lo superficial, ¿no? Porque pues ya está, en nuestro mundo y además muy activamente, a pesar de, ¿no? En este contexto de pandemia, ¿no? Pero estamos eh, como muy escondidos, ¿no? Como que la acción del Espíritu Santo tiene como muchas cosas encima que impiden visualizarla, ¿no? Entonces, pero como bien dices, ¿no? Cuando se ve que un chico o adulto está movido por el Espíritu Santo, ¿no? Y se tiene esa sensibilidad para percibir esa presencia, es verdad que se nota, ¿no? Y que es precioso, ¿no? Ver el obrar, ¿no? Y yo creo que en las familias, entre familia y familia, también se percibe, ¿no? Cuando una familia está viviendo al impulso del Espíritu o no, ¿no? Pero ya digo, ¿no? Que en nuestro mundo, pues eso, tan superficial, tan materialista, tan de eficacia, a veces es difícil percibir esto, quiero decir, se nos escapa. La presencia del Espíritu se nos escapa porque no estamos pendientes de esto, ¿no? Y entonces, pues ya está, hay tantas cosas que nos distraen de esta realidad, ¿no? Lo que yo creo que es importante en esta preparación a Pentecostés es que nos hagamos conscientes de la realidad, de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que Jesús nos lo ha entregado para actuar en nosotros, para continuar su obra. Y yo creo que Eso esto es es, de importante. hecho yo creo que Monseñor Munilla lo comenta, porque yo cuando lo he escuchado a él, la verdad es que fue hace tiempo y no lo tengo fresco, ¿no? Pero él comenta cómo, o sea, cómo, aunque estamos hablando de dones y estamos hablando de 7 y todo esto, en realidad el don es el propio Espíritu Santo que actúa allí donde lo necesitamos. O sea, es así. Entonces, esto es lo que estás explicando tú. O sea, el don es el Espíritu Santo y Él viene a socorrernos, viene a ayudarnos, viene como decías al principio, a coronar esas virtudes que muchas veces la virtud llega a un punto en el que no llega más y que tiene que ser el Espíritu Santo el que nos haga un poco volar, ¿no? En ese sentido. También me gusta mucho el comentario del cardenal Martini, ¿no? que hace referencia justo a que en la primera carta a los tesalonicenses, que se considera el texto más antiguo del Antiguo Testamento, ¿no? Donde el apóstol habla precisamente de que el Evangelio se ha difundido entre vosotros con la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Es como la primera vez que en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque eso, sabemos que tanto el Evangelio como las demás cartas fueron escritas posteriormente, ¿no? Pero justo aquí, en esta carta a los tesalonicenses, es donde por primera vez se menciona el Espíritu Santo como esa fuerza para anunciar el Evangelio, ¿no? Entonces, también, ¿no? Llama la atención que se haga referencia a esa presencia que desde el primer momento, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Insistir en que Jesús nos lo prometió y era necesario que yo me vaya para enviaros el Espíritu Santo, ¿no? Y ahora cuando lo escucho me hago como más consciente de lo que esto, bueno, puede decir, ¿no? Que también, Monseñor Munilla, con esto que hablabas de que culminan las virtudes, ¿no? Que llevan a plenitud las virtudes, él también comenta, y creo que todos tenemos, yo cuando lo escuchaba digo, pues es verdad, ¿no? Esos momentos en los que a lo mejor estás, eso, ¿no? Queriendo perdonar, por ejemplo, ¿no? Tienes una experiencia en la que te has sentido muy herido, quieres perdonar, intentas perdonar. Es verdad que perdonar no es un sentimiento, es una voluntad, ¿no? Es un querer, quiero perdonar, ¿no? Pero eso, notas que en tu corazón hay resistencia, y de repente notas que sientes ese alivio, esa liberación, ese don de poder perdonar, ¿no? Ahí está, ¿no? Donde yo he ejercitado la virtud de perdonar y viene el Espíritu Santo con su don y me concede perdonar, ¿no? Y en esto, eso, ¿no? Que a lo mejor hemos escuchado una lectura de una... Hemos escuchado la palabra de Dios en algún momento, ¿no? Y la hemos escuchado muchas veces, un evangelio ya, y llega un momento en el que dices, ala, pues no me he dado cuenta de que esto lo estaba diciendo Jesús, ¿no? Como me ha pasado a mí, como os comento, ¿no? Ahora que estoy leyendo, ¿no? Y escuchando sobre el Espíritu Santo para poder compartir con nuestros oyentes este podcast, digo, ala, es verdad, ¿cuántas veces menciona Jesús el Espíritu Santo? Y que, oye, que es verdad, que es verdad que decía que necesitaba irse él para enviarnos el Espíritu Santo porque es el momento del Espíritu Santo, ¿no? Y eso me gusta también mucho, como decía antes, ¿no? Como Carlos Vallet habla de Jesús nos sale al encuentro hoy
en el Espíritu Santo, como el Padre salió al encuentro de los hombres en Jesús. Es el Espíritu Santo en quien hablamos a Jesús y en Jesús al Padre. Unidad trinitaria en que se mueve nuestra fe, ¿no? El Padre quiere acercarse al hombre y envía a su Hijo. Jesús es el Padre paseándose entre los hombres. Jesús es el Padre con voz y con rostro. Luego, Jesús nos envía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo está presente en medio de nosotros como estuvo Jesús presente en medio de sus discípulos, ¿no? Tomar conciencia de esta relación trinitaria y de esta presencia, ¿no? Igual, ¿no? Si fuésemos capaces de ver, ¿no? Al Espíritu Santo así, como en realidad está en medio de nosotros, ¿no? Y vemos cómo, esto sí, ¿no? Lo hemos comentado en otros podcasts también de los lunes, ¿no? Cómo toda la obra de la Iglesia se siente sostenida por la acción del Espíritu Santo, ¿no? Si no, es imposible, es imposible. Muy bien, pues yo creo que nos podemos quedar con esta idea porque en los próximos podcasts iremos profundizando en estos dones, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta aquí y eso, ¿no? Sentir en familia, pedir, mendigar. Vamos a hacernos mendigos del Espíritu Santo y durante esta semana pues invito a tenerlo especialmente presente y darnos cuenta de la necesidad que tenemos y del don que se nos ha dado. Muy bien, pues si tenéis dudas o comentarios podéis escribirnos a evangelización@conferenciaepiscopal.es. Ya sabéis que podéis darle estrellitas o corazones o un dedito arriba a este episodio según la plataforma donde nos estéis escuchando, para que otros muchos papás puedan encontrar esta información tan interesante que compartimos con vosotros totalmente gratis. Un abrazo y hasta el próximo día. Adiós, feliz Pascua. Feliz Pascua.